Hace unos meses subí este video, el cual habla de 5 casos de franquicias olvidadas, enfocándome en aquellas desarrolladas por Capcom, la compañía detrás del Bombardero Azul. Como recordarán, aclaré que la muerte de una franquicia no es algo que se reduzca a tan solo una empresa, sino que abarca a las industrias de los videojuegos en general. Porque no importa qué tan querida o exitosa sea una saga de juegos, siempre está la probabilidad de que tarde o temprano, desaparezca por distintos factores, haciendo que nosotros como fanáticos estemos anhelando una señal que indique de que nuestra franquicia favorita sigue viva. Hasta a los más grandes les pasa. Hoy quisiera tener un enfoque diferente, porque si antes vimos los olvidados por Capcom, ahora veremos los olvidados por una empresa que supo hacerse un espacio en esta industria, llegando incluso a desafiar a un titán como lo es Nintendo. Y que si bien, al día de hoy no tiene el mismo poder o renombre que en su época dorada, sigue manteniéndose de pie, desarrollando tanto máquinas recreativas, como videojuegos para las consolas de última generación. Sega. La compañía creadora de nuestro erizo azul favorito, no tiene tantos casos de títulos olvidados como Capcom, pero sigue siendo un tema del que vale la pena buscar y analizar. Por lo que he recopilado unas 5 franquicias que han sido dejadas atrás por esta compañía. Así que, sin mucha más introducción, comencemos. Empecemos con un caso conocido. Jet Set Radio, también conocido en otras partes como Jet Green Radio, fue un título lanzado en el año 2000, para el Sega Dreamcast, siendo quizá uno de los mejores juegos de esta consola. Su jugabilidad se enfocaba en la exploración de un mundo abierto, en el cual podíamos desplazarnos mediante patines, lo que nos daba la posibilidad de realizar maniobras en el aire, y deslizarnos en diferentes barandillas. Su historia nos ponía en la piel de una banda de patinadores juveniles, que se veían envueltos en una pelea territorial junto con otras pandillas, por lo que para poder expandir su territorio, deben repintar grafitis hechos por sus rivales. A simple vista lo que más llama la atención, es sin duda, su apartado visual y artístico. Como quizá habrán notado, el diseño de sus personajes tiene un aspecto muy caricaturesco y único, a pesar de estar completamente en 3D. Esto es debido a una técnica conocida como cel shading, que consiste en sombrear un modelo en 3D, de tal forma que adquiera un aspecto similar al de un dibujo en 2 dimensiones. Este es quizá uno de los primeros juegos en hacer uso de esta técnica. Por otro lado, su soundtrack también es digno de mención, ya que sus canciones abarcan una gran cantidad de géneros tales como el hip hop, funk, rock e incluso el acid jazz. Todas estas decisiones tanto artísticas como musicales, daban una representación fiel de la cultura pop urbana de Japón. A pesar de ser innovador tanto artística como jugablemente, este no obtuvo las ventas esperadas, principalmente, porque el Sega Dreamcast, estaba siendo opacado comercialmente por otras consolas. Y tras el fracaso comercial de dicho aparato, Sega pasaría a desarrollar distintos juegos para las compañías rivales, razón por la cual, veríamos tanto ports de juegos emblema de la empresa, como franquicias completamente nuevas. En el caso de Jet Set Radio, a pesar de no vender tanto, se decidió desarrollar una secuela. Jet Set Radio Future salió al mercado en el año 2002 para la Xbox. Esta entrega conservaba sus diseños hechos con cel shading, y a su vez, tenía un mundo abierto muchísimo más extenso. Aspectos como la jugabilidad se pulieron mucho más, añadiendo una mayor cantidad de trucos, y cambiando el modo en el que se hacían los grafitis. Jet Set Radio Future también presentaba rediseños de los personajes originales, e incluía a un nuevo protagonista bajo el nombre de Yo-Yo. El soundtrack vuelve a ser algo destacable dentro del juego, pero esta vez contenía melodías del estilo rock independiente. A pesar de ser un sucesor más que digno, nuevamente se fracasó en ventas. En Estados Unidos, por ejemplo, consiguió vender 80.000 unidades, lo cual es realmente poco. Mientras que en Japón vendió muchísimo menos, debido a que la Xbox no era muy popular en esa zona. Y como es sabido, si una franquicia no vende lo suficiente, no hay muchas razones como para continuarla. En 2006 Kuyu Entertainment decidió presentar arte conceptual de los personajes, con tal de proponer el desarrollo de una nueva entrega de la franquicia, que sería lanzado en la Wii. Pero como estarán suponiendo, nunca se dio luz verde a este proyecto. En 2017 se trató nuevamente de revivir la saga, de la mano de Dinosaur Games, con un concepto de prueba, pero nuevamente Sega declinó la oferta.
En la actualidad todo el rastro de vida que queda de esta franquicia se ve reducida a distintos cameos o apariciones en juegos de carreras, como lo fueron Sonic and Sega All Stars Racing y Racing Transformed. Hay algo que de verdad sorprende, y es que, a pesar de no ser una franquicia muy exitosa comercialmente, conserva una muy fiel comunidad, que ha sabido apreciar todo lo que hizo a este juego, algo grandioso. Incluso han llegado a un punto, de hacer una versión multijugador online de la segunda entrega. Y como si fuese poco, se ha estado trabajando en un sucesor espiritual del juego, el cual mantiene su estilo visual, jugabilidad y los grafitis. Todo bajo el nombre de Bomb Rush Cyberpunk. Se nota que a pesar de haber pasado 20 años, el sueño de ver algo de la franquicia, nunca se pierde. Y quién sabe, puede que en algún punto, Sega nos vuelva a traer a Beat, y a sus amigos. Cuando se pensó en la creación de una mascota para Sega, hubo muchos prototipos y potenciales candidatos para representar a la empresa. Tales como un hombre de pelos puntiagudos, un perro, y un conejo que podía estirar sus orejas a voluntad. Ya sabemos cómo termina esta historia. Un erizo azul es finalmente elegido para ser la mascota de Sega, sin embargo, el concepto del conejo no fue del todo desperdiciado, ya que su habilidad de poder estirarse podría usarse para un juego completamente nuevo, y con un personaje completamente diferente. Y así nació el concepto de Phil. Este concepto sería posteriormente modificado, tanto en diseño como en nombre, y lo veríamos finalmente como un videojuego de Sega Genesis, bajo el nombre de Ristar. Ristar, se trataba de un personaje alienígena con forma de estrella, el cual podía estirar sus brazos para atacar, balancearse, escalar e incluso agarrar vuelo. Todo esto en niveles, realmente vivos y extensos, donde la exploración es la clave para obtener el mejor puntaje posible. El título consta de 7 niveles en las cuales tendrás que pasar por 3 fases para posteriormente enfrentarte al jefe de la zona. Ristar resultó ser un excelente plataformero, con niveles realmente detallados y coloridos, y lo más destacable, animaciones bastante fluidas. A pesar de ser un buen juego y un clásico de Sega Genesis, fue lanzado en una época en la que la consola estaba llegando a su fin, dando paso a una nueva generación que daría el salto al 3D. Y nuestro estrellado amigo se quedó en el olvido, sin siquiera poder traer una secuela. Sin embargo, este personaje no ha sido del todo olvidado. En Sonic Mega Collection Plus, puedes desbloquear el juego completo, mientras que en Sonic and All Stars, hace un cameo en una de las pistas. Actualmente el legado de Ristar, subsiste gracias a distintos ports para dispositivos más modernos. Aunque, un dato más interesante, es que un fan ha estado desarrollando un fangame del personaje, bajo el nombre de Ristar 2. Este está completamente en 3 dimensiones, y por lo que veo mantiene la jugabilidad del personaje. Es un proyecto muy prometedor, por lo que dejaré su canal abajo en la descripción, por si quieren saber cómo va el proceso de desarrollo. Muchos medios han adaptado historias que involucran ninjas, ya sea en cómics, películas y por supuesto, videojuegos. Uno de los más grandes ejemplos de esto último, lo vemos en el legendario Ninja Gaiden, para la Nintendo Entertainment System. Sin embargo, Sega no se quedó atrás con esta tendencia, e hizo su propia franquicia de mercenarios sigilosos. Shinobi. Nacido como un arcade lanzado en 1987, este fue uno de los pioneros de lo que después conoceríamos como Hack and Slash. Su historia se enfocaba en un ninja llamado You Musashi, el cual se embarca en la misión de rescatar a unos niños, de la malvada organización criminal conocida como Zed. Haciendo uso de todas las armas típicas de un ninja, tales como las estrellas ninja, espadas e incluso técnicas especiales, con las cuales iríamos derrotando a cada líder de la organización. El arcade gozó de una buena recepción, principalmente por su novedosa jugabilidad, diseño de niveles de 2 plataformas, y por su diseño de sprites. Tras esto, 2 años después, en 1989, se lanzaría Shadow Dancer, otro arcade que actuaría como continuación de la saga. Aquí presenciaríamos a un protagonista con un diseño diferente, que estaría en la misión de derrotar a un grupo terrorista que había esparcido bombas por toda la ciudad. Su jugabilidad de side-scrolling, junto con un gran arsenal de armas y técnicas seguía manteniéndose, pero a su vez agregaba la posibilidad de recibir ayuda por parte de un perro llamado Shadow, el cual podía detener los ataques de los enemigos, pero que a su vez podía recibir daño. La recepción de esta máquina volvió a ser positiva, y gracias a esto, obtuvo ports, tanto para consolas de Sega, como para las ajenas a esta.
3 meses después, el Sega Genesis recibiría su primer juego relacionado a la franquicia: The Revenge of Shinobi. La entrega se ubica 3 años después del primer título, siguiendo una historia similar al del primer arcade. Volvemos a usar a Yo Musashi, que debe derrocar nuevamente a la organización C, que ha renacido, secuestrando a su esposa, y asesinando a su maestro en el proceso. Si bien se mantuvo su característica jugabilidad, se añadió un doble salto, una mayor cantidad de técnicas de ninjutsu, y una cantidad limitada de kunais, que añadiría un poco más de dificultad. Este título sería recordado como uno de los mejores de la franquicia. Si no fuera porque, 4 años después, se lanzaría Shinobi 3, Return of the Ninja Master. Esta entrega se enfocó más en el plataformeo, añadiendo una mayor variedad de movimientos, tanto para atacar, como para desplazarse a través del nivel. Y no podemos dejar de lado, su mejora en gráficos y en la fluidez de sus animaciones. Shinobi 3 era novedoso, y una secuela que logró superar con creces a su predecesor. Tiempo después, cuando el Sega Saturn salió al mercado en 1994, una desarrolladora con el nombre de Tose, lanzaría un nuevo título, conocido como Shinobi Legions. Podrían pensar que, al lanzarse en una consola potente, la franquicia haría uso de gráficos poligonales. Pero esto no fue así. Al menos no del todo. Para la realización de los sprites, se hizo uso de la captura de movimiento con actores reales, mientras que los gráficos en 3D se veían principalmente en los jefes del juego. A pesar de no ser del todo innovador, le fue medianamente bien. No era el mejor juego de Shinobi, pero al menos era uno bastante entretenido. Y también, sería el último, que veríamos en una consola de Sega. Tras un receso de 7 años, en 2002, la franquicia daría su salto a las 3 dimensiones, con Shinobi para la PS2. Siendo desarrollado por Overworks, este título cambiaría la icónica jugabilidad de side-scrolling a un hack and slash, dejando de lado el plano en 2D para pasar a un entorno más abierto. Y el cambio no se reduce solo en su jugabilidad, sino que también en su protagonista. Su nombre era Otsuma, un miembro de un clan conocido como Oboro, que tenía la misión de derrotar a un hechicero de nombre Iruko, que causó la muerte de casi todo su linaje. Este cambio radical fue recibido con críticas mixtas, aunque mayoritariamente positivas. A muchos les gustó el cambio tanto en gameplay como en perspectiva, mientras que otros odiaron su diseño de niveles, así como su sistema de combate que trataba de mantener la esencia de los juegos clásicos, pero que fallaba en aplicarlo de forma eficiente. A pesar de dicha recepción, al año siguiente saldría un spin-off de la franquicia llamado Nailsei, que traería a la primera protagonista femenina en toda la saga. Hibana. Una agente ninja, que, al igual que en los primeros juegos de la saga, debe acabar con una malvada corporación. La entrega era muchísimo más frenética, añadiendo una mayor cantidad de movimientos para desplazarse a través del nivel, y también una mayor cantidad de combos, pudiendo realizar distintas combinaciones con las diferentes armas que ésta posee. El recibimiento de Nailsei fue regular, ya que si bien era un juego entretenido, no ofrecía nada realmente nuevo al género, aparte de sentirse repetitivo en algunos niveles. Tras su lanzamiento, la franquicia permanecería en silencio durante 8 años, hasta que, en 2011, lanzarían una nueva entrega, esta vez para 3DS. Todo con el original título de Shinobi. Si bien el juego era 3D, este volvía a sus raíces, siendo nuevamente un side-scrolling con los elementos característicos de la franquicia. Nuestro protagonista esta vez era el padre de Yo Musashi, Hiro Musashi. El cual, en su intento de proteger a su pueblo, es mandado 800 años al futuro, donde Zed controla el mundo con puño de hierro. Siendo el objetivo de nuestro héroe, derrocar a la organización y así restablecer a su clan. Me pregunto dónde habré visto esto antes. El asunto aquí es que, fue un buen juego, aunque con algunos problemas en la dificultad y su modo de narrar su historia. Este es el último título de Shinobi que se ha lanzado hasta la fecha. Y desde entonces, no se ha visto ningún rastro de vida de la saga. Sega no ha anunciado un nuevo título que implemente la jugabilidad clásica, o algún otro juego que siga la fórmula en 3D. Como tal, algunos juegos del ninja pueden verse en algún que otro recopilatorio. Por otro lado, lo último que se supo con respecto al legado del Shinobi blanco, fue en 2016, con la noticia de que se está tratando de hacer una adaptación fílmica, contando con Mark Platt como productor. Hasta el momento solo se sabe de la participación de algunos actores, pero de ahí en más, no se ha dado más información al respecto.
Así que, hasta entonces, Shinobi seguirá en un largo receso. Los Run and Gun son un género que, si bien no es tan popular actualmente, sigue manteniéndose vivo con algún que otro título interesante. Sin embargo, en la época de los 8 y 16 bits, ver títulos de esta temática era bastante común. En el caso del Sega Genesis hubo juegos tales como Contra Hard Corps, Vectorman o Mega Turrican. Sin embargo, considero que uno de los mejores que tuvo la consola es sin duda Gunstar Heroes. Desarrollado por Treasure y distribuido por Sega en 1993, nos ponía en la piel de dos personajes llamados Gunstar Red y Gunstar Blue, los cuales poseían habilidades diferentes entre sí. Uno podía correr y disparar, mientras que el otro debía estar quieto, pero con la ventaja de disparar en 8 sentidos. Aparte de eso, los personajes también podían lanzar patadas, realizar agarres, e incluso deslizarse. Como si fuese poco, también se podían combinar distintas mejoras para las armas, añadiendo más variedad al gameplay. Todo con el objetivo de superar 7 distintos niveles para así recuperar distintas gemas, y rescatar a la hermana de los protagonistas. El juego fue recibido mejor de lo que esperaba la desarrolladora, siendo considerado incluso como uno de los mejores juegos de Sega Genesis. A pesar de haber sido bastante exitoso, en su momento nunca se desarrolló una secuela. Tendrían que pasar aproximadamente 12 años para ver algo nuevo de esta franquicia, esta vez para Game Boy Advance. Gunstar Super Heroes fue el nombre de esta secuela. Y fue nuevamente desarrollada por Treasure. El juego seguía manteniéndose fiel en su género, pero en su gameplay hubo algunos cambios. Ya no se podían combinar las armas, y se agregaron más ataques cuerpo a cuerpo. Al igual que con la consola de Sega, este título aprovechaba al máximo las capacidades gráficas de la Game Boy Advance. Su historia ocurre tiempo después de la derrota del dios de la ruina, al final de la primera aventura, en donde después de una explosión en la cual se crearon 4 distintas lunas, surge una nueva luna con el plan de revivir a los antiguos enemigos de los Gunstar. A pesar de no conservar del todo la esencia del juego original, la secuela obtuvo una muy buena recepción crítica, llegando a ser nombrado como el mejor juego de Game Boy Advance en 2005. Por otro lado, en cuanto a ventas no logró alcanzar mucho éxito. En 2015 se lanzaría una versión en 3D del primer juego, para la Nintendo 3DS, el cual incluía tanto la versión japonesa, como la americana, y aparte 2 nuevos modos de juego. Gunslinger, en el que tenemos las mejoras de las armas desde un inicio, y el modo Mega Drive, con el cual tendremos el doble de vida máxima. Y más allá de eso, como es de esperarse, el juego ha salido en distintos recopilatorios de clásicos de Sega. Actualmente, Treasure celebra su 30 aniversario, por lo cual lanzaron un comunicado que dice lo siguiente. El 19 de junio de 2022, Treasure celebró su 30 aniversario. Este año, el 30 aniversario, estamos trabajando arduamente para anunciar el título, ese, tan solicitado. Esperamos contar con su continuo apoyo a Treasure. Eso ha dado lugar a un montón de teorías y especulaciones, sobre cuál es exactamente ese juego. Y la existencia de una tercera entrega si es posible, ya que a diferencia de lo que se cree, Treasure nunca impuso una regla sobre no hacer secuelas de sus juegos. Puede que al final, al igual que con Jet Set Radio, esta franquicia no esté olvidada del todo. ¿Saben? Originalmente planeaba poner a Alex Kidd en este último puesto, principalmente porque esta fue la primera mascota de Sega, y así terminaría el video de forma similar a la parte anterior. Sin embargo, hace poco se lanzó una remasterización de su primera aventura, lo que demuestra que Sega como tal, no se ha olvidado del que alguna vez fue su mascota principal. Con esto aclarado, ¿quién ocupa este puesto? Seguro se estarán haciendo una idea. A pesar de que el Sega Saturn no tuvo el éxito esperado por la empresa, tuvo títulos realmente únicos, y que en la actualidad son consideradas como obras de culto. Como por ejemplo, Panzer Dragoon Saga, Guardian Heroes, o Burning Rangers. Pero, uno de los juegos que más veo que se recuerda de esta consola, es Knights into Dreams. Siendo desarrollado por Sonic Team desde 1995, y lanzado al año siguiente, Knights into Dreams, era un título enfocado en una jugabilidad de vuelo en espacios amplios. Su historia se enfocaba en 2 chicos, los cuales debían aliarse con un ser onírico llamado Knights, para así salvar al reino de los sueños.
El objetivo es moverse a través del nivel tratando de recolectar la mayor cantidad de esferas, dejándolas en unas máquinas flotantes, para que después de finalizada la etapa, te enfrentes a un jefe. Cada nivel se divide dependiendo de si escoges a Claire o Elliot, los cuales cuentan con 4 niveles cada uno, y a su vez con 2 finales distintos. Nights no solo era novedoso en cuanto a concepto y jugabilidad, sino que también en cuanto al control que se usaba para probarlo. Debido a que en cada copia venía un mando especial, que incluía un joystick en la parte superior, una cruceta en la parte inferior, 6 botones y 2 gatillos en la parte trasera. Este diseño tan único en su momento, lo volveríamos a ver en el Sega Dreamcast, y, como es bien sabido, los controles de Xbox presentan una estructura bastante similar. Unos meses después de haber sido lanzado, se publicaría una expansión del juego con temática navideña. Christmas Nights incluía distintos niveles con diseños festivos, y diferentes extras, dándonos incluso la posibilidad de usar a Sonic, para explorar el nivel. El juego, si bien es uno de los más exitosos y queridos del Sega Saturn, fue opacado por el aplastante éxito de títulos como Crash Bandicoot, o Super Mario 64. Aunque incluso con esas, en agosto de 1999, se planeó una secuela bajo el nombre de It Nights. Este iba a ser lanzado en Dreamcast, y digo iba, porque fue cancelado en diciembre del año 2000. Los años pasaron, y finalmente en 2007, salió una secuela para la Wii llamado Nights: Journey of Dreams. El juego mantenía su característica jugabilidad de vuelo, con el objetivo de recoger distintos orbes, y al final de cada nivel debías enfrentarte a un jefe. Bastante similar al primer juego. Sin embargo, se le añadió a Nights la capacidad de transformarse, ya sea en un delfín, un dragón e incluso un cohete. Su historia sigue la misma fórmula con respecto a su predecesor: 2 personajes deben ayudar a nuestro protagonista a salvar su mundo onírico. Siendo casi una copia del título anterior, con la diferencia de que aquí se añade mucha más profundidad a la historia, y a sus personajes, siendo muchísimo más completo en ese sentido. Otro detalle, sería su modo de jugar, dependiendo del control que quieras usar. Podías jugar usando únicamente el Wiimote, o con el Nunchuk conectado, también podías usar el control clásico de la consola, e incluso el control de GameCube. Journey of Dreams fue, en su mayoría, bien recibido por el público y la crítica, teniendo mayor apreciación en su apartado visual, y en su banda sonora. A pesar de la medianamente buena recepción, se ve que el juego pudo haber pasado sin pena ni gloria por la consola, pero esto último es solo una suposición, ya que no pude encontrar datos acerca de que tan bien o mal vendió. Desde entonces, no hemos vuelto a ver al Arlequín volador, en una nueva aventura. Lo último que se sacó relacionado a la franquicia, sería una máquina pachinko en 2019, que posteriormente sería porteado a celulares, exclusivamente en Japón. Hasta donde sé, Sega no ha olvidado a dicho personaje, ya que ha hecho apariciones y cameos en distintos juegos de la compañía, y no hablo de entregas de hace más de una década, sino que incluso en títulos más actuales. Al igual que con Capitán Comando en el video anterior, Nights está puesto más como referencia, para aquellos más nostálgicos de Sega. Honestamente, me hubiese gustado hablar de otros juegos de Sega, tales como Alien Soldier, Vectorman, Condemned, y un largo etcétera. Pero para respetar la cantidad de puestos de esta sección, decidí dejarlos de lado. Si algo he aprendido en el proceso de hacer este video, es que algunos títulos, solo están hechos para quedarse como clásicos. En fin, si les gustó el video agradecería mucho que apoyaran el canal, con una suscripción. Lamento haber estado ausente un tiempo, como aclaré en la pestaña de comunidad, he estado algo desanimado, pero me he estado recuperando. En fin, soy Infinite, y espero tengan un buen día. Nos vemos.